que este tipo de acciones que son no solo de divulgación científica, sino también de capacitación, son espacios de una inmensa solidaridad, ¿no? Donde nos damos una mano entre todos para sortear las dificultades y obstáculos de un contexto tan terrible como el que estamos atravesando, pero también con un fuerte compromiso militante, sí, militancia de la universidad pública, de la ciencia y del rol que las ciencias sociales tienen para aportar alguna reflexión acerca de los tiempos que vivimos. Si bien no es ese mi tema, entre los asistentes está Romina Zamora, la doctora Romina Zamora, que además de ser una querida amiga, inició un ciclo muy interesante de intervenciones virtuales, pioneras, creo, porque nacieron casi inmediatamente con la pandemia, en la que historiadores reflexionaban y opinaban sobre este contexto en particular. Me honra que ella esté ahí entre esos íconos allí, porque es una gran amiga y porque tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo todos, ¿no? Que es compartir esfuerzos, compartir nuestro conocimiento y construir historia, que es una labor que no es individual, por más que todos sabemos que en nuestro oficio cotidiano el esfuerzo del archivo, el esfuerzo de la biblioteca, de la redacción, de la publicación, es muy azaroso, nunca es individual. Y todo eso es una construcción colectiva que sin políticas públicas, sin un compromiso por parte del Estado y sin militar espacios de producción científica como las universidades sería sencillamente imposible para muchos de nosotros cuya genealogía no es una genealogía de sangre azul. Seguramente entre todos nosotros somos, muchos de nosotros, yo soy la primera generación de secundarios en mi familia. Así que imagínense, llegar a un doctorado, creo que para mi árbol genealógico es un dato más bien inédito, por lo menos hasta donde llegué. Quiero contarles, y esta autorreferencia va a continuar, porque me interesaba, aunque voy a hablar de los juicios de residencia como una fuente histórica, contarlo desde mi experiencia de investigación, y voy a pedir permiso a quien está oficiando ahora ya tenés habilitado, Oscar. De autoridad virtual. Espero que lo estén pudiendo ver como lo estoy viendo yo en este momento. La idea no es vital la presentación de las diapos, pero un poco para ordenar mi exposición y no distraerme. Voy a tratar de ser lo más breve posible, conciso, y dejar lugar para algunas intervenciones y conversar entre nosotros sobre estos temas y además también sobre la potencia de estas fuentes tan particulares que son los juicios de residencia. Empiezo contándoles cuál fue la experiencia de investigación que me enfrentó por primera vez con este tipo de documentos. Yo venía hacia el año 2002, 2003, de trabajar sobre un contexto diferente, otro periodo histórico. Mi trabajo de licenciatura y mi beca de iniciación en la Universidad de Luján, dirigido por Raúl Franklin, tenía que ver con los comerciantes de mediados del siglo XVIII. Las inversiones, las estrategias de negocios, de hombres, de un contexto diferente al del que voy a hablar. Pero en ese momento también una oportunidad también de una universidad pública como la nuestra, la Universidad de Luján, pero en articulación con otra, la Universidad Pablo de Olavide, surgió de poder participar de un proyecto de investigación que además incluía cursar en un programa de doctorado, que cursamos de manera paralela junto con Romina Zamora y con otros queridos amigos historiadores con los que pudimos participar de esa experiencia de formación y de investigación en Sevilla, que tenía dos grandes confites como adorno final y dos grandes provocaciones. La primera de ellas era la participación de académicos de la talla de Giovanni Levi, de Manuel Herrero Sánchez, de grandes historiadores que formaban parte de un espacio de investigación muy atractivo,
Pero también la otra gran frutilla del postre era la posibilidad de poder aprovechar esas estancias en Sevilla para poder trabajar en el Archivo General de Indias. Así que, en virtud de una invitación a trabajar sobre el siglo XVIII y en clave de historia política, decidí hacer la valija imaginaria de cambiar de equipaje, trasladarme en el tiempo y en la geografía también, rumbo a un desafío que fue eh, muy, muy atractivo para mí, la verdad, y no me arrepiento de haber pegado ese golpe de timón en aquel momento. Y en ese borrador de trabajos con los que un relevamiento muy rápido que tuve que hacer en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires, de la bibliografía disponible que había sobre el Buenos Aires del momento, del periodo colonial más temprano, me fui con algunas ideas, algunas muy esquemáticas, muy provisorias, con las que subí al avión y me bajé allí en Sevilla y no solo de las primeras clases, sino por sobre todas las cosas, del encuentro con esas primeras fuentes a las que tenía acceso. Yo había ya trabajado algunos juicios de residencia, pero no nunca en esta clave, en la clave de interpretar una dinámica política tan particular. Todo ese borrador de ideas y ese primer borrador y ese primer bosquejo de interpretaciones sencillamente se desmoronó. Tenía que ver con un esquema que la historiografía del periodo colonial más temprano había aceptado y había consagrado, la idea de que en clave de historia política, la élite de esa pequeña aldea, de ese Buenos Aires colonial tan pequeño, tan marginal y fronterizo, ¿sí?, había estado tensionada por una puja, una tensión política entre dos facciones claramente identificadas, ¿sí?, que la historiografía había consagrado como categorías históricas esta idea de beneméritos contra confederados. Si bien ya para ese momento algunos historiadores ya estaban cuestionándolo, y de esa experiencia en Sevilla no solo tengo que señalar la posibilidad de tener a grandes profesores, muy buenas bibliotecas y un gran archivo como el Archivo General de Indias, sino también de haber podido conversar con colegas como Romina, de cruzarme en esos pasillos de las universidades con gente como Darío Barriera y otros grandes amigos y colegas e intelectuales de fuste, de una enorme generosidad, además, debo decirlo. Empecé a cuestionar ese esquema tan simple y tan eficaz a veces, y cuando las cosas funcionan tan bien en historia, vale la pena cuestionarlas y ponerlas bajo la lupa. ¿En qué consistía esta idea de dos facciones tan claramente identificadas? Por un lado, esos beneméritos, una etiqueta por demás lustrosa, que habla de aquellos que merecen premio. Para la historiografía tradicional, un grupo claramente delimitado y compuesto por los fundadores, los primeros pobladores, dedicados al comercio interno y en gran medida pequeños propietarios de tierras del Buenos Aires y su hinterland más inmediato, tensionaban contra aquellos denominados por la historiografía confederados, que es un sinónimo de complotado, ¿no?, cómplices, confederados de manera siniestra, una categoría que después en la fuente yo podía ver funcionando de mil maneras diferentes, compuesta en general, según se aceptaba, y yo había aceptado en ese borrador inicial cuando me sometí a las primeras discusiones allí en los seminarios en Sevilla, compuesta mayoritariamente por portugueses, sus descendientes, traficantes, la mayoría de ellos participantes del comercio ilícito, etcétera, etcétera. Es decir, claramente dos arquetipos de tensiones que la historiografía estaba viendo nacer, ¿no? Por un lado, los sospechosos de mala fe, ¿sí?, los sospechosos incluso de criptojudaísmo, confederados de origen portugués, contrabandistas y corruptos, y del otro lado lo mejor de la argentinidad criolla, los representantes de
la Argentina profunda y católica, que encontraban en el espacio del Cabildo de Buenos Aires ese espacio de debate y tensión. En primer lugar, quiero ubicar en contexto de lo que esa cronología particular significaba para mí. ¿Por qué 1640? 1640 a todas luces es un año crítico para la monarquía hispánica y en concreto y especialmente muy potentemente para las zonas fronterizas con dominios lusitanos, el fin de la Unión de Coronas, que inauguró lo que la historiografía castellana denomina la rebelión de Portugal y la historiografía lusitana denomina restauración portuguesa, ¿sí? Generó un aumento de las tensiones geopolíticas que por lo pronto en el Río de la Plata va a encontrar en 1680 un punto cúlmine, ¿no? Con la creación de Colonia del Sacramento. Pero en las fronteras, la rebelión de Portugal simplificó la alerta, el fin de la Unión de Coronas implicó, bueno, el enrojecimiento de esas zonas de frontera donde en principio el pánico y luego las medidas preventivas tuvieron distintas manifestaciones. Si este esquema de beneméritos y confederados se respetaba a rajatablas, los beneméritos después de 1640 y los confederados habrían encontrado entonces un momento de tensión mayor. Bueno, la primera de las fuentes que contradijo esto fueron los juicios de residencia, y ahí es donde quiero detenerme en esta fuente en particular. Un juicio de residencia, el que se toma al gobernador Jerónimo Luis de Cabrera, que lo fue en Buenos Aires entre 1641 y 1646. Si hay un arquetipo del paradigma de lo que significa un benemérito, ese sin duda es el propio Jerónimo Luis de Cabrera, nieto del fundador de Córdoba, nieto de Juan de Garay, o sea, descendiente de la más pura y rancia aristocracia criolla, ¿sí? Que llega de manera interina a Buenos Aires en 1641, después de que luego de unos 20-25 días de gestión, fallece quien era el gobernador designado por el rey. En el siglo XVII la gran mayoría de los gobernadores eran designados directamente por la corona, venían con su designación desde Europa, y solo en los casos en los que se producía o se generaba alguna vacancia, como en este caso por muerte, había interinatos que en primera instancia los cubría el cabildo y después la audiencia o el virrey del Perú, que es el caso de Cabrera, que llega a Buenos Aires en 1641, siendo entonces, como les dije, un arquetipo de la facción benemérita. 1640, como les dije, es un año crítico y que en Buenos Aires va a significar la crispación de todos los ánimos en virtud de la enorme cantidad de vecinos y habitantes de origen portugués que poblaban la ciudad. Jerónimo Luis de Cabrera, entre el 41 y el 43, va a iniciar una serie de medidas tendientes a reprimir a esa población. La primera de ellas es un registro de todos los vecinos de origen portugués. Un registro que se hace sin haber levantado demasiada resistencia. Inmediatamente después, un año después, procede a la expulsión de Buenos Aires hacia el interior, hacia Córdoba, hacia San Juan, hacia Santa Fe, algunos, de todos los portugueses sueltos, solteros, en su mayoría marineros presentes en el puerto de Buenos Aires al momento de la rebelión de Portugal y que habían quedado varados en Buenos Aires. Con la prevención que el Consejo de Indias le había dado al gobernador, de que tuviera especial cuidado con la presencia de portugueses, fueran vecinos o no, Buenos Aires por la posibilidad de una invasión, la primera medida entonces de carácter más represivo es la expulsión hacia el interior de todos estos sueltos, solteros, en su mayoría jóvenes marineros. La medida parece no haber tenido demasiada resistencia en Buenos Aires. Bueno, efectivamente no tenemos ninguna fuente que hable de qué opinaron estos jóvenes llevados al interior, pero el resto de la comunidad parece no decir nada. Es más, algunos portugueses manifiestan ver de buen agrado que estos sospechosos de escasa lealtad
fueran alejados del vecindario de nada más y nada menos que de un enclave de carácter estratégico como era el puerto de Buenos Aires. Pero inmediatamente después, y hacia 1643, dos medidas van a poner a Jerónimo Luis de Cabrera en una posición muy antagónica con los vecinos de origen portugués. En primer lugar, el desarme de los vecinos portugueses. Registrar y desarmar a un vecino significaba un doble problema, no solo sacarle un bien material que debía ser registrado y correctamente depositado, un arma de cualquier valor, sino también un atributo fundante de la vecindad, porque el real servicio, el servicio militar, era uno de los elementos constitutivos del carácter de vecino de cada uno de los vecinos de una ciudad como la de Buenos Aires, donde no se era vecino solo por su carácter de poblador permanente, de casado, con casa poblada, etcétera, etcétera, sino también por ese compromiso, esa lealtad puesta de manifiesto en alardes, custodias y manifestaciones, y por supuesto estar siempre dispuesto a defender la causa del rey. Así que esta medida es la primera que genera así un conflicto y algunas manifestaciones contrarias. Pero la más grave de todas va a ser la que en el mismo año, en 1643, el gobernador va a intentar poner en ejecución, que es la expulsión directamente de los vecinos portugueses, incluso de hijos de portugueses. Esto movilizó a toda la élite porteña y esto fue lo que a mí me hizo replantear todo mi proyecto inicial y gran parte de mi investigación hasta el momento. Y es que el juicio de residencia al gobernador Jerónimo Luis de Cabrera muestra claramente, nos muestra hoy claramente cómo la élite de la más rancia élite local, de pura cepa benemérita, enfrentó con los dientes y las uñas encrispadas al gobernador para que no expulsara a los portugueses de la ciudad, con argumentos que podían variar desde la necesidad de su servicio. Muchos de esos portugueses podían ser simples zapateros, pero la verdad que en esa lista la mayoría eran grandes comerciantes. No podían argumentar abiertamente que los contactos mercantiles con Brasil, con Portugal o con Angola no se habían interrumpido, pero había que buscar argumentos. Incluso hasta el comisario del Santo Oficio, custodio de la fe católica que debería, según los esquemas interpretativos que acabo de mencionar, algunos de carácter muy nacionalista y cristalizados, debería haber activado contra esos portugueses, en vez de aprovechar la oportunidad para desplazar a todos esos portugueses, no solo del cabildo, sino también del propio mapa de la ciudad, los salen a defender abiertamente. Españoles, peninsulares, criollos de pura cepa, militares, el clero regular o el clero diocesano, todos cierran filas en defensa de los vecinos portugueses. No solo eso, sino que de los 50 a 70 cabezas de familia que hubieran implicado movilizar desde Buenos Aires al interior a una cifra que las fuentes exageran desde ya entre 1.000 a 1.500 almas, porque por supuesto estas cabezas de familia no se hubieran movido solos, se hubieran movido también con sus familias y su casa de servicio. Toda esa población, solo se puede expulsar, el gobernador hace efectiva la expulsión sobre 17 de esos vecinos. Lo curioso es que al momento de finalizar su mandato, cuando se inicia el juicio de residencia, de esos 17, 16 están presentes en Buenos Aires denunciando al gobernador por haberlos expulsado. Yo me preguntaba, bueno, no solo por qué habían vuelto, cómo habían logrado volver, sino también cómo se habían dado esas alianzas que contradecían ese esquema que yo había traído desde aquí, me había llevado hasta España y que la fuente me estaba mostrando otra cosa. Quizá una nota al pie y una sugerencia, hay muchos estudiantes hoy, y creo que si saco una moraleja de toda esa experiencia, tiene que ver con esta idea de que al archivo uno tiene que ir con un montón de preguntas, ¿sí? Y con muchas ganas de encontrar respuestas, pero también con las orejas bien abiertas, ¿no? Para escuchar a la fuente.
la fuente también hace preguntas. También hace preguntas. Y a veces son preguntas muchas veces más inteligentes que las que nosotros hicimos, ¿no? Así que esta fuente en particular, el juicio de residencia, me atrajo de no solo los varios juicios de residencia que después pude disfrutar, me enseñaron mucho de una actitud más abierta hacia este tipo de fuentes que quiero analizar. Porque, ¿qué son los juicios de residencia y por qué se llaman así? En primer lugar, es una fuente judicial muy peculiar. Muy peculiar porque es una fuente que no presupone delito. ¿Sí? Es una fuente judicial que juzga a alguien, pero no lo presupone delincuente. Es inexorable. Es una fuente que todo funcionario, desde el virrey hasta un corregidor, hasta los varios miembros del cabildo, eran sometidos al final de su gestión. Y suponía una evaluación completa de su gestión y de varios puntos por los que constituyen a estos reservorios de información en una veta de una riqueza increíble, para lo que uno quiere investigar básicamente, porque la verdad es que los historiadores, desde muchas aristas, desde muchas puntas, hemos tomado este ovillo y hemos sacado información de allí. Historiadores de la etnohistoria, historiadores económicos, historiadores del mundo militar, o historiadores, como en el caso de quien les habla, preocupados por las dinámicas políticas. Así que, ¿cómo pensar entonces estas fuentes tan particulares? Por supuesto que, y esto motivaría por ahí extenderme demasiado, pero sintéticamente, por supuesto que pueden estudiarse desde el punto de vista de la formalidad y el carácter normativo. La historia del derecho nos ha enseñado muchísimo y todavía tiene mucho para enseñarnos, incluso los clásicos, sobre el tema, desde el clásico estudio de Mariluz Urquijo hasta Darío Barriera hoy, o la propia Romina que está por ahí escuchando, sobre este tipo de fuentes y su riqueza y su enorme potencial. Desde la antropología, pensando incluso ahora, me gustaría citar a Lorandi, a Sneniansky, y algunas miradas de los juicios de residencia en términos rituales. A mí me gusta mucho esa idea de pensar al juicio de residencia como un momento de teatralización, de concreción del poder real, ¿no? Al final del mandato de un funcionario, fuera un virrey o un gobernador, que era la máxima autoridad política, había un momento que se inauguraba en el que su gestión era evaluada y existía la posibilidad de una restauración de justicia. Y eso es algo extremadamente complejo y sumamente sugestivo a los ojos de un historiador que intenta abordar, por ejemplo, las relaciones interétnicas o cualquier aspecto, por ejemplo, en este caso como los que me importaban a mí, del ejercicio del gobierno. Esta institución además demostraba no un carácter rígido, sino una gran capacidad de adaptación a condiciones locales, porque era por lo pronto un proceso que tenía un despliegue muy particular, un alcance muy particular. En primer lugar, no evaluaba un aspecto único del gobierno, ni un caso en particular, ni un hecho, sino toda una gestión. Toda una gestión no de una sola persona, sino que el alcance muchas veces alcanzaba a varios, el gobernador, sus tenientes, los alcaldes, el virrey, pero también los oidores, y una serie de sujetos políticos que forman parte del mismo expediente, pero también un alcance geográfico amplio, no una sola ciudad, ni un solo paraje, sino varias, toda una jurisdicción. Así que tenemos una fuente de una riqueza y de una potencia enorme que yo le recomiendo a cualquiera abordar por esta enorme riqueza y diversidad de temas de los que se pueden uno aprovechar, ¿no? En su estructura, el juicio de residencia implicaba que el funcionario, en este caso los gobernadores, que era lo que a mí me preocupaba, al momento de ser sometidos a él, debían fijar residencia en el propio lugar. No podían irse hasta que no había sido sustanciado y elevado a sentencia definitiva en el Consejo de Indias
este proceso. Se componía básicamente de dos partes, una pesquisa secreta, que era básicamente el interrogatorio que se hacía con un cuestionario con muchas preguntas de molde, digamos, casi de formulario, que eran comunes a muchos juicios de residencia, pero que siempre incluían algunos casos particulares, como podía ser algún delito en particular, algún suceso. Para el caso de Buenos Aires, preguntas concretas sobre la arribada forzosa de algún barco, alguna medida en particular, algún conflicto puntual con algún juez o algún oficial real o algún miembro del cabildo. Es decir, que ningún juicio de residencia era en su interrogatorio exactamente igual a otros, ¿sí? Por más que el espíritu y la intención pudiera responder a ciertos parámetros generales. También constaba de una parte, en su pesquisa secreta, de una parte de investigación en la que se revisaban los libros, ¿no? Los libros del cabildo, se visitaba la cárcel, se revisaban los libros de la Hacienda Real, es decir, los libros que tenían que llevar los jueces oficiales reales, junto y nada más y nada menos que con el propio gobernador, que también tenía una de las llaves del Tesoro Real. Pero también una parte pública que es la más interesante y que aquí es donde encontré esta primera constatación de un replanteo de lo que significaban las alianzas políticas en el Buenos Aires colonial más temprano. En esa parte pública, los vecinos podían presentarse a demandar al gobernador, por ejemplo, por cuestiones varias. Aquí se presentan esos 16 vecinos portugueses en paquete, todos juntos, ¿sí?, contra el gobernador Cabrera, demandándolo por los abusos, la tiranía, el maltrato que significó haber sido expulsado, por más que el gobernador Cabrera lo había hecho con una real cédula en la mano, ¿sí? Por supuesto que su juez, después voy a contar de qué se trataba eso, de quiénes eran los jueces de residencia, en algunas oportunidades falla a favor de los portugueses y en otras a favor del funcionario. Esto es particularmente interesante porque el análisis de los discursos y de los testigos y de los alegatos y de los descargos del gobernador explican gran parte de la dinámica política, porque ahí es donde se empiezan a utilizar esas palabras, esas categorías que uno a veces cree categorías históricas, que en realidad son epítetos de la época. El carácter de confederado era una acusación que cualquiera hacía contra otro, acusándolo de haberse confederado en mi contra. Era muy común que un gobernador, para defenderse, dijera que tal denunciante con sus testigos estaban confederados en su contra, complotados para ocultar tal o cual maniobra dolosa. ¿Qué tipo de preguntas y qué es lo que se evaluaba en esos juicios de residencia? En general, las preguntas abordaban los problemas centrales de la administración. Los gobernadores, que era lo que a mí me importaba cuando indagaba en esos juicios de residencia, los gobernadores de Buenos Aires eran gobernadores, pero también eran justicia mayor y capitán general. Es decir, en su figura juntaban también no solo una representación y una función de justicia enorme como la de justicia mayor, sino también la del mando militar. Mando militar, que no fue un carácter menor, lo he desarrollado en otros trabajos, que de hecho todos los gobernadores designados para el período por los reyes desde Madrid eran militares de carrera. Militares, la mayoría de ellos maestres de campo, con experiencia en combate, habían peleado nada más y nada menos que en Flandes, la mayoría de ellos. ¿Y qué es lo que se evaluaba? Un tema recurrente, central, y que recorre como una espina dorsal casi todos los juicios de residencia de la época, es la administración de justicia. Es probablemente uno de los temas más importantes de la evaluación de la gestión del gobierno. Esa administración de justicia distributiva aparecía en reiteradas preguntas: si el gobernador había administrado justicia con corrección, si había escuchado a las partes, si había atendido a quienes tenían querellas,
y sucesivas preguntas, no eran pocas, eran decenas de preguntas en las que uno puede agrupar temáticamente, como estoy intentando ahora para resumir. También había, por supuesto, preguntas relacionadas a la administración de las cuentas públicas. Y allí se tomaba especial cuidado en revisar si los libros del Cabildo estaban al día, si los registros de las cuentas de las reales cajas estaban prolijamente tomadas, porque había maniobras dolosas en las que a veces los gobernadores, en complicidad o no con los jueces oficiales reales, es decir, con los funcionarios que eran los representantes de la Real Hacienda en Buenos Aires, utilizaban parte de esos fondos en metálico con fines diversos. El cumplimiento de las reales cédulas, abusos de todo tipo, si había ejercido tiránicamente su mandato, si había cuidado y tenido especial control y acompañado a los funcionarios designados, incluyendo los jueces oficiales reales, a visitar las embarcaciones que denunciaban arribadas forzosas. Para quienes están escuchando, creo que la mayoría de nosotros sabemos que se trataban de maniobras fraudulentas en las cuales se disimulaba la mayoría de las veces con complicidad de gran parte de la élite local, incluyendo a los propios jueces oficiales reales y por supuesto también a los gobernadores, maniobras de contrabando, ¿no? La persecución del delito en todas sus manifestaciones, desde la amistad ilícita hasta el abigeato, hasta si había maleantes por los caminos, hasta el saqueo o descuidado de los bienes de los vecinos. El abasto, la provisión de alimento, de agua, las obras, la higiene de la ciudad, de las ciudades, ¿sí? El trato a los indios, la evangelización, la provisión de catequistas a los pueblos de indios, si esos indios tenían bastimentos suficientes en esas reducciones o pueblos, si había promovido designaciones contrarias a la ley, si había ejercido en su persona o en la figura de testaferros el comercio, cosa que estaba expresamente prohibida para estos funcionarios. Los gobernadores tenían prohibido casarse, ejercer el comercio, comprar viviendas. Por supuesto que esto encontraba mil maneras para eludir estas prescripciones. Si había tenido especial cuidado en la defensa, en el cuidado del puerto, en la custodia de las fronteras, si había intentado imponer excesivas gabelas, tributos, sisas, contrarias a las disposiciones reales o abusivas para los vecinos. Y por supuesto aparecían, como dije antes, algunas preguntas que podían ser de carácter particular, ¿no? En algunos juicios de residencia se podía hacer mención a algún barco en particular, alguna pelea en particular, donde el gobernador había estado involucrado y eso había llegado a conocimiento de quien tuviera la oportunidad de formular el cuestionario. ¿Quiénes podían denunciar y quiénes aparecían en las denuncias? En el caso de este juicio de residencia en particular, los vecinos portugueses expulsados en 1643, casi todos. De 17, 16 aparecen denunciando al gobernador. Pero también aparecen otros. Y en otros juicios de residencia aparecen otros tipos de protagonistas, que son muy variados. Puede ser un curaca de un pueblo de indios, de Varadero, reclamando por haber sido retirados del pueblo indios a trabajar a la casa del gobernador. Un servicio personal que además de estar prohibido, en ese caso no había sido remunerado. Pero también podía ser que en otro caso se presentara una mujer que había lavado ropa para los soldados del presidio y el gobernador nunca le había pagado sus honorarios. O podía presentarse un campesino porque en un incendio de pastizales el gobernador había sacado a la tropa del fuerte a apagar el incendio, menos el de su campo. Y así voces que van desde los jueces oficiales reales, el prior de un convento, hasta los sujetos más subalternos de la sociedad que estamos registrando. Miembros del cabildo, mercaderes, comerciantes, pero también sujetos del común. Como en el caso que vimos, a mí particularmente en ese primer juicio de residencia que tanto me había impactado, era
el de los sujetos expulsados. ¿Qué hacían de vuelta en Buenos Aires? ¿Qué había cambiado entre 1643 y 1647? Solo un gobernador. Pero aquí está el tema, y este es uno de los nudos centrales con los que me gustaría ir concluyendo y habilitar la conversación. Los juicios de residencia, por lo menos en el Buenos Aires del periodo que estoy enfocando, eran tomados por los sucesores. Es decir, un juicio de residencia a un gobernador que dejaba su mandato era tomado por el gobernador que acababa de bajar del barco, que prestaba su juramento, asumía como gobernador, justicia mayor y capitán general, pero inmediatamente como juez residenciador de su antecesor. ¿Qué pasaba entonces? ¿Cómo juzgaba un gobernador que iba a estar sentado luego en el mismo banquillo con el que él tenía a su antecesor? ¿Qué hacía cuando indagaba en las prácticas ilícitas que ese gobernador había puesto en marcha? ¿Solamente reprimía, castigaba, controlaba o aprendía? ¿O reconstruía vínculos de lealtad y de complicidad con la élite local que su antecesor había tenido? ¿Qué pasaba además con ese pequeño, permítanme, el término puede ser demasiado exagerado, pero se va a entender, con ese séquito que lo había acompañado al gobernador cuando desembarcó en Buenos Aires? Imaginemos a Jacinto de Lariz, que desembarca en 1647, tiene la oportunidad de juzgar a Jerónimo Luis de Cabrera, de condenarlo con un montón de dinero de multas, ¿sí? Pero en ese juicio de residencia él se entera de saca una radiografía, él mismo, que por supuesto va a mandar traducida en un expediente judicial al Consejo de Indias, que recibe una versión de eso que acaba de indagar Jacinto de Lariz, pero que él mismo después va a ser acusado por su sucesor, Pedro Baigorri, cuando le toque unos años después ser juzgado. Y las acusaciones son similares: la tiranía en el ejercicio de la justicia, la complicidad en el manejo de los fondos de las reales cajas, la connivencia con la práctica de las arribadas forzosas, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me interesó, además de pensar los juicios de residencia como mecanismos de control, que sin duda lo fueron, pueden haber pretendido ejercer un control, una represión, un castigo de las inconductas. Solórzano y Pereira, el gran intelectual, artífice de gran parte de las disposiciones políticas de la monarquía en este periodo, pensaba a los juicios de residencia como un elemento disuasivo, porque una pena, un castigo iba a disuadir a muchos de los gobernadores futuros, o virreyes o oidores, de cualquier delito y de cualquier paso fuera de la norma. Y probablemente hayan funcionado así, pero también activaban otras prevenciones, como por ejemplo, muchos gobernadores no practicaban el comercio por sí mismos, pero sí utilizaban a ese séquito de criados, de sobrinos, de soldados que los habían acompañado en el barco para poner pulperías, para casar a esas chicas con miembros de la élite local, para poner a esos sobrinos que habían traídos como sargentos en el presidio, o nombrarlos en cargos en el cabildo o como tenientes de gobernador, aunque estuviera expresamente prohibido. Es decir, el juicio de residencia funcionó seguramente en un margen importante, eficazmente como un mecanismo de control, sí. También ritualizó, teatralizó, como proponen las interpretaciones más antropológicas, como escenificaciones y procesos de restauración de la estabilidad. Sin duda también. Pero es cierto que en esta concatenación de una gestión con la otra, en la que un sucesor juzga a su antecesor, también se imbrican prácticas políticas y procesos de renovación de los pactos de lealtad, de convivencia, de complicidad, que hacían que estas facciones, así tan claramente delimitadas, no funcionaran tan linealmente, sino que fueran reconfiguradas constantemente, en la que vecinos de origen portugués, criollos de pura cepa, peninsulares, aparecían implicados en maniobras y después enfrentados en otras situaciones.
creo que una de las más interesantes lecciones que me permitieron formar en mi cabeza estas fuentes, y con eso propongo cerrar, es que fueron en el momento de su sustanciación, es decir, en esos 60 días en los que el juicio de residencia se está gestando, un proceso interesante de reconfiguración del complejo político, de gobierno y del poder local, ¿no? De un momento y un espacio para las revanchas políticas, para los ascensos, para las caídas en desgracia, un momento para que muchos puedan permanecer en el círculo de favor de esos confidentes y cercanos al poder político, y otros fueran sencillamente borrados del mapa. La élite local tiene en ese momento una oportunidad de reconfigurar la relación con el nuevo gobernador, que es nada más y nada menos que la voz política más importante del territorio, porque la distancia con la capital virreinal hacía que los virreyes recibieran las órdenes directamente del Consejo de Indias y esporádicamente del virreinato. Además de eso, también estas fuentes, por supuesto, se constituyen en una exquisita veta de información para cualquier tipo de datos en los que desde la etnohistoria, las relaciones hasta de género, pueden ser motivo de reflexión. Bueno, si te parece, Eduardo, para no dilatar esto mucho más y no extenderme y no ser aburrido, dejamos abierta la posibilidad para algún comentario o alguna pregunta. Totalmente, hasta te haces de autopresentador, ¿viste? Bien, ¿tenemos consultas o preguntas? Sí, no sé si iniciás vos, Flor, o directamente le damos la palabra a Rodrigo, que tiene una pregunta que hacer. No sé si se me escucha. Bueno, a Flor se le cortó. Dale, Rodrigo, podés hacer la pregunta. Una pregunta mientras hablar. Estamos medio complicados. ¿Se escucha? Se pueden hacer quizás por el chat, sino Romina Zamora, mi amiga, mi querida amiga. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, Flor. Ah, perdón, era mi internet, ahí está. Yo venía pensando justamente con esto que venía cerrando, profe, imposible aburrirnos de escucharte, eso no existe en este mundo. Me parece súper interesante esta idea de entender cómo los juicios de residencia, como fuente del análisis, permiten ver esa reconfiguración del poder político de la élite porteña, que tenían como esa salvedad de estar lejos del poder real, del poder local, y que tenían como esa oportunidad de poder reconfigurarse y de poder ceder o no. Creo que ver esas redes de relaciones que se iban configurando a medida que llegaba el gobernador y se iba el otro gobernador es sumamente interesante, y cómo estaba abierta la puerta a que la gente acceda al poder, ¿no? O sea, no cualquiera, sino la élite. Sí, además resaltemos el carácter de fronterizo y marginal del Buenos Aires del 17, ¿no? Buenos Aires es frontera atlántica con enemigos de distinta bandera, muy cercano a Angola, muy cercano al Brasil, pero también es frontera múltiple con los pueblos originarios, ¿no? O sea, hay una coyuntura en la que ese pequeño enclave rioplatense tiene una importancia geopolítica que moldea también la decisión del monarca de elegir gobernadores de experiencia militar y de dotar tempranamente, desde 1630, de un presidio a Buenos Aires, ¿no? Creo que los sucesos de 1640 lo que hacen es potenciar
la importancia militar de Buenos Aires. ¿Romina? Bueno, Oscar, agradezco la invitación al centro. No prendo la cámara porque tengo poca conexión y tengo miedo que se pierda la voz. Me avisan si no se escucha. Para mí es un placer escucharte, participar junto al doctor Eduardo Iraola, el equipo de Eugenia Néspolo, y todos los estudiantes que siempre son sangre fresca y además son los que nos llenan de energía y los que nos hacen profesores. No nos tenemos que olvidar de eso. Y tengo envidia de tus alumnos por tenerte como profesor. Porque un profesor que motiva, un profesor que empuja, un profesor que enseña a cuestionar, es un lujo y es un lujo para nosotros los que hacemos historia colonial de contarte entre los nuestros. Tu exposición fue preciosa y hay algunos conceptos sobre los que yo quiero llamar la atención porque los chicos por ahí sin muchas otras referencias de formas de pensarlo pueden tomarlo con mucha naturalidad, cosas que en la historiografía no han sido naturales, como el desmontar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces me encantó cuando hablabas de la facción de beneméritos, porque los beneméritos nunca son facción, ellos son el poder. Entonces, que los muestres como facción, que los relativices, es súper fuerte. Tiene muchísima trascendencia en cómo vamos a encarar el estudio de lo que viene después de eso. Sobre todo porque una facción es móvil. Y vos mostraste cómo no son los bendecidos por Dios que están ahí porque Dios quiso, que es la justificación de la providencia. ¿Por qué los ricos son ricos? Porque Dios quiso. Fin de la discusión. Entonces vos vas mostrando cómo es una sucesión de alianzas y que uno puede destruir al anterior o puede utilizar su estructura. Yo cuando veía el juicio de residencia de Jerónimo Luis de Cabrera me acordaba de su abuelo, del gobernador de Tucumán, que cuando él tomó el juicio de residencia de su predecesor, que era Abreu, bueno, Abreu murió en el apasionado interrogatorio del juicio de residencia, porque fue hecho con apasionamiento, así dicen las fuentes. Y después a Jerónimo Luis de Cabrera le va a pasar lo mismo. Ser gobernador de Tucumán en el siglo XVI era un oficio de riesgo, porque el que llegaba mataba al anterior, y pasó así con casi todos. No, durísimo. Mataba al anterior, le quitaba las encomiendas a todos los vecinos encomenderos, las volvían a repartir. Bueno, cada uno iba construyendo esa facción de beneméritos como mejor le convenía. Pero yo quisiera, sobre todo, resaltar dos conceptos tuyos. Primero, el eje que pones en el mal gobierno, en el control del mal gobierno, precisamente porque lo que se está buscando es el buen gobierno. Entonces, ¿cómo se define el buen gobierno? Es un tema central. ¿Por qué? Porque la definición de buen gobierno se me anuda con el otro concepto que vos dijiste, y es la adaptación a lo local. El buen gobierno siempre es local, y el buen gobierno siempre es el buen gobierno según la facción de beneméritos, según quien tenga el poder. Hoy este grupo dicen que esto es bueno, y lo bueno es lo que sea bueno para ellos, porque los beneméritos, o sea, los que lo merecen, son ellos. Fíjense cómo en una sociedad de antiguo régimen la idea de la meritocracia es central, pero porque estamos en una sociedad esencialmente desigual y que jamás aspira a la igualdad. La equidad, que era como la guía de esta sociedad, no decía somos todos iguales, decía hay que dar a cada uno lo que le corresponda. O sea, al patrón lo del patrón, al esclavo lo del esclavo. En ese sistema funciona la meritocracia. En un sistema democrático de ciudadanos considerados libres e iguales, la meritocracia es una vía para la injusticia. Entonces, todas las reflexiones que nos trajo Oscar aplican todas hoy
Además, imagínense hoy que un presidente o un gobernador haga un juicio de residencia al anterior. Lo primero que pensamos es en la cantidad de negociados que habría. Bueno, no piensen que 200 años, 300 años antes era distinto. Eran puras roscas, roscas políticas, roscas económicas, roscas judiciales, y ese buen gobierno era bueno para unos y no para otros, y sobre todo no hay que perder de vista que se resolvía en el espacio local. Entonces, para poder entender eso, qué es lo bueno en el espacio local y cómo se conforma plásticamente la facción de beneméritos, es que hay que acercarse al archivo, como dijo Oscar, con preguntas, pero con todas las antenas paradas, porque lo que vamos a escuchar, lo que las fuentes tienen para decirnos, nosotros no nos hemos imaginado antes. Así que no solo que fue una exposición fantástica, sino que fue una clase de metodología. Y te felicito, Oscar, muchísimas gracias. Y adelante a todos tus alumnos, sigan por ese camino que es el bueno. Gracias, querida Romina. Para quienes no la conozcan, es la autora del libro Casa Poblada y Buen Gobierno, editada por Prometeo Libros. Es una autoridad en la materia en historia del derecho, así que es un lujo tu intervención, pero bueno, también tu amistad, así que seguramente también está condicionada por el afecto mutuo, tus elogios que son recíprocos, por supuesto. Bueno, por ahí también está Roberto Jendrulek, que es alumno de la licenciatura y que está trabajando sobre los juicios de residencia, y que tiene ganas de hacer su trabajo de investigación final sobre el tema, quizá pueda agregar algo. Y de paso vamos rompiendo el hielo para el resto de los compañeros que vayan participando. Oscar, tenemos igual acá dos no las veo. compañeros que quieren hacerte unas consultas. ¿Le damos la palabra a Rodrigo? Sí, por supuesto. Sí, perdón, no escuché. Sí, dale, pregunta. Ah, perfecto. Bueno, la pregunta es más que nada una curiosidad y me sumo un poco a lo que decía su colega hace un minuto. Parece como una actividad de riesgo ser gobernador en ese tiempo, y un poco en paralelo con la idea también del contrabando, que era obvio y casi continuo en ese momento. ¿Podríamos decir que era una actividad de riesgo el ser gobernador por los beneficios, más allá de los beneficios que traía políticos y demás, por los beneficios económicos y las consecuencias que podían desencadenar después este juego de roles de crear amistades, de crear negocios, de buscar los beneficios económicos claramente y sobre todo políticos para conceder más poder? El hecho de ser gobernador, el hecho de decir voy a ser gobernador de tal lugar, a sabiendas de que al finalizar mi mandato voy a encontrarme en juicio frente a otro que va a tratar de alguna manera o no inmiscuir o dar todo lo mejor posible para de alguna manera condenarme, e incluso quedarse con todas esas cosas de las que yo me hice en mi mandato. ¿Podríamos decirlo que es una actividad riesgosa? Habría que mencionar el concepto de riesgo, ¿no? Porque, en primer lugar, para un hombre que ha peleado 30 años en Flandes, probablemente un destino como Buenos Aires sea mucho más pacífico en términos militares que su experiencia. También es cierto, no estoy hablando para el periodo del que habló recién Romina, ¿sí? Donde ahí el riesgo parece mayor, ¿no?, que ser gobernador de Buenos Aires. Sin duda, en el periodo colonial más temprano, el del siglo XVI, y en algunos contextos, las tensiones políticas adquieren las características que recién describía claramente Romina. Para el caso de Buenos Aires, yo creo que tendríamos que tener una visión más prosopográfica, más de conjunto, incluso en un mapa ampliado, para ver qué valoración tuvo cuando las ternas se llevaban al Consejo de Indias. Porque ¿cómo se elegía un gobernador?
general, el Consejo de Indias redactaba una terna de 3 candidatos que se le ofrecía al rey. En general se ponían los 3 nombres y el primer nombre era el que el rey despachaba como futuro gobernador, futuro virrey, futuro obispo, porque el mismo camino de consulta seguía un obispo, un gobernador o un oidor también. Y hay algunos casos que Buenos Aires es rechazado, y algún gobernador dice, no, prefiero esperar otro cargo, otro lugar. Entonces, pero no por temor a Buenos Aires, sino por considerarlo un destino que no estaba acorde a sus méritos. Volvemos al concepto de mérito, ¿sí? Las relaciones de mérito, que son como esos currículum vitae, son otra fuente exquisita, amerita otro encuentro ese. Porque las relaciones de mérito son, para estos personajes militares, son películas, son realmente guiones de películas de aventura, porque te cuentan te muestran a un maestre de campo que está contando cómo él solo le robó a los franceses en Amberes 40 caballos, 5 cañones, mató a 7 coroneles alemanes, mató él solo a no sé cuántos, y así sucesivamente en una descripción absolutamente romántica. Lo de los riesgos debería ser mensurado. Lo del valor de Buenos Aires como destino en el cursus honorum de estos sujetos, muy relativo, por supuesto. Muchos incluso en sus cartas le reconocen al Consejo de Indias que están ahí solamente por amor al rey, porque la verdad que su valor, sus méritos son superiores a los que el destino les tocó. Bien, tenemos al compañero Manuel Contreras, que también quería realizarle una pregunta. Le damos la palabra. Tenés que prender el micrófono. Ahí está. Ahí estamos. Hola a todos, buenas tardes. Oscar, un gusto poder escucharte. Nos hemos encontrado capaz en algún encuentro PISER y hablado un poquitito sobre esto de las residencias. Yo trabajo en las residencias a nivel virreinal, que por lo que veo de tu relato, tienen otra lógica. Ya partiendo de la base de que el que realiza el juicio no es el sucesor, sino alguien de la audiencia. Pero, sin embargo, encuentro que hay bastantes relaciones y me gustaría preguntarte un par de cosas en torno a y entender estas residencias que has trabajado en torno a cómo se aplicaron las residencias. En primer lugar, ver algo que, por lo menos en mi caso, yo puedo ver, es que si estas denuncias en las pesquisas secretas o en la pesquisa pública hablan también de un diálogo que quieren establecer estos cuerpos locales o estos poderes locales con la monarquía. Es decir, si usan la denuncia hacia la gente real como una excusa o el fusil que salta, por decirlo de alguna manera, ante una medida llevada adelante por la monarquía. Es decir el apelativo es hablándole al monarca, y en esto de, como plantea capaz Lorandi o algunos, de esto de refundar el vínculo entre el súbdito y el monarca en esta... fui mal gobernado, o no quiero que avancen sobre esta prerrogativa que ya tenía, en ese sentido. Y después preguntarte, porque para el caso de los virreyes, no hay muchos virreyes como en otras jurisdicciones, somos un virreinato joven, pero la residencia es algo excepcional casi, han sido muy exceptuados los virreyes, solo tenemos 3 residencias, y saber si en los gobernadores la dinámica también es la misma, si estos gobernadores pedían no ser residenciados, o si la residencia era una práctica sistemática y que no se objetara. Y saber si estas residencias que vos trabajaste llegaron a tener cuestionamientos negativos y cómo fueron resueltas, o si la mayoría pasaron y dependieron del contexto que estaba la monarquía o el que estaba la jurisdicción, en cómo se resolvieron. Es decir, si fueron realmente estudiadas desde la monarquía, en bueno, cuál fue la dificultad que se intentó avanzar. Simplemente eso, y muy buena la charla. Gracias, Emanuel, y bienvenido, un gusto que estés aquí. Con respecto a las denuncias, sí, yo creo que claramente en las denuncias, en las exposiciones, quienes hablan o quienes registran, no hablan solo con el juez, sino que también están hablando con la monarquía, y muchas veces aprovechan para
hablar de aspectos que superan ampliamente lo que se está tratando, lo que se está discutiendo. Por ejemplo, denunciar la cortedad, la pobreza de la tierra, ¿sí? La necesidad de barcos autorizados, de navíos sueltos, y incluso de dar algún tipo de consejo. A veces aparecen algunos pareceres que se van colando allí en los juicios de residencia, donde un gobernador opina sobre, por ejemplo, la necesidad de fundar una audiencia, de dividir la provincia, o de generar, o de crear destacamentos militares, por ejemplo. Sí, o sea que claramente, claro, y es elocuente, o sea, no es solo algo que tangencialmente podemos descubrir. No, 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 que con elocuencia y con claridad, Manuel, aparecen expresiones así, donde se nota que o el juez, o el denunciante, o el denunciado, muchas veces es juzgado, el que aprovecha el papel para hablarle al rey y contarle cosas y denunciar estados de cosas y situaciones. Con respecto al periodo que trabajé, que es el siglo XVII para Buenos Aires, es sistemático. A lo sumo algún pedido de exhibición para poder sustanciar el juicio en España, ¿sí? O sea, de suspenderlo, digamos, de subir al barco, entrar a la Corte de Madrid y darlo allí. Eso generalmente fue negado. ¿Por qué? Porque se sabía que el gobernador que llegaba a la Corte de Madrid inmediatamente activaba sus contactos políticos, la Corte era una trama de complicidades alucinantes, ¿sí? Y podía torcer el resultado final del juicio. Un caso paradigmático. Hoy hablé de Jerónimo Luis de Cabrera y de su sucesor, que es su juez, Jacinto de Lariz. El sucesor y juez de Lariz es Pedro de Baigorri. Pedro de Baigorri se había peleado en Flandes, quién sabe en qué circunstancia, con Jacinto de Lariz. Lariz tiene tanta mala suerte que le toca de sucesor y juez un tipo con el que se había agarrado a trompadas en algún lugar de los Países Bajos, que por supuesto le promueve el juicio de residencia más lapidario de la época. Y esto responde en parte a tu tercera pregunta. Entre las condenas que recibe Lariz está una cifra alucinante de plata de multa, más de 20.000 pesos, y 20 años de destierro perpetuo de las Indias, 20 años de cárcel en la Corte de Madrid, no podía salir de la Corte, o sea, de la jurisdicción de Madrid, y destierro perpetuo de las Indias. Baigorri es un caso interesante que demuestra cómo las tramas de poder político tampoco son exclusivamente locales, porque fíjate vos estos sujetos. Baigorri, cuando llega su juez residenciador, su sucesor, en el mismo barco, sube a su sobrino y un amigote más, un confidente de él, con un cargamento de plata que sale raudamente rumbo a Europa. Cuando el juez residenciador se da cuenta, manda un WhatsApp inmediatamente a Madrid, que por supuesto tarda lo suficiente como para que estos dos jóvenes, cargados con ese inmenso paquete de plata, desembarquen en Amberes, ¿sí? Y de allí un día aparezcan en la Corte de Madrid, donde son inmediatamente encarcelados. Estos pibes cuentan que en su viaje habían ido a Amberes, a Navarra y a la Corte de Madrid a pagar con esa plata deudas de su tío. Es decir, incluso mencionan a un secretario de Estado, un famoso secretario de Estado de la Corte de Felipe IV. Es decir, ¿qué fueron a pagar esos muchachos? ¿Qué asuntos de negocio podían tener en los Países Bajos cuando ya la guerra había finalizado? ¿Qué tenían que hacer en la Corte de Madrid con un paquete de plata con destino a un secretario de Estado? Efectivamente, creo que de vuelta, las preguntas están ahí, ¿no? Las preguntas están ahí, la fuente te está interrogando a vos, no vos a la fuente. Bien, tenemos una pregunta en el chat de María Julieta que pregunta si era una constante el cargo de las multas y cómo se pagaban. Las multas variaban. Perdón, sí. Yo cuando hago estas preguntas lo planteo primero desde la perspectiva de la corona, que no puede controlar todo, o sea, esa distancia que hay,
Y el tema de cómo se pagaban, pensando en la corte, si había garantes, pensando en esa lógica colectiva de las distintas facciones. O sea, creo que en la respuesta anterior se fue acercando un poquito a esto. Sí, sí, Julieta, permitime que agregue algo más y al resto también les pido una mínima nota al pie. El gobernador cuando desembarcaba no solo juraba, presentaba la real cédula con su designación en el cabildo, que era el que legitimaba la toma del cargo, ¿sí? Sino que inmediatamente tenía que otorgar fianzas por 4.000 pesos de plata para el periodo que yo estudié. 4.000 pesos de plata era algo que ningún maestre de campo venido recién de Flandes y después de semejante viaje podía tener en su tarjeta Banelco. Así que inmediatamente aparecían los fiadores, que quienes eran miembros del cabildo, que cada uno gentilmente ponía los 1.000 pesos de plata que le correspondían a cada uno, cuatro garantes, 4 fiadores, ¿sí? Que de alguna manera, y en el mismo momento de la jura de la toma del cargo por parte del gobernador, engrampaban, si me permiten el término, al gobernador con sus intereses. Porque de golpe el gobernador era el gobernador, pero el deudor de esos 4 acreedores que tenían banca en el Cabildo de Buenos Aires. Teóricamente, de esas fianzas, de esos 4.000 pesos de plata, que debían ser enterados inmediatamente a las reales cajas, se cobraban las multas si alcanzaban hasta 4.000 pesos, si había multas que descontar del juicio de residencia. Si no, se embargaban bienes que podían ser salarios adeudados, bienes denunciados, etcétera, etcétera. Y el valor es muy relativo, porque por supuesto en esta justicia de jueces, ¿sí? Era el juez el que disponía el valor de la multa a ojo. Oscar, ¿qué tal? Te hago una consulta, porque me interesa mucho esto de las redes, ¿no? Porque saben, yo he trabajado más el siglo XVIII, no conozco tanto el XVII, pero sí sé que cuando llegan con todo su séquito, vos decías en términos de séquito, ni que se insertan en la sociedad, en la elite local. Digamos, me pregunto, ¿hay algún caso en el que hayan podido revertir esa situación? En España, pues yo estoy pensando en el siglo XVIII, digamos, cuando Ceballos llega y se pelea, y ya viene peleado, tiene una pelea desde España con su antecesor. No, pues son 2 redes distintas, digamos, que se disputan tanto en España como acá en las Américas. Y me preguntaba, eso supongo que sucede también en el XVII, ¿hay algún caso en el que puedan revertir la multa o lo que haya sucedido en el juicio acá? Digamos, que llegue a España y en las cortes lo revierte, a partir de activar sus redes en la corte. Sí, hay casos, por supuesto que yo no puedo mensurar cuál fue el mecanismo que lo logró, ¿no? Porque uno puede intuir que haya algún tipo de arreglo extrajudicial, pero también puede intuir que haya un parecer diferente en el Consejo de Indias que mensure que la sentencia original dada en Buenos Aires fue exageradamente onerosa, por ejemplo, y de esos 1.000 pesos de plata multado por determinada infracción, se le baje a 0 o se le baje a 500. Entonces uno no lo puedo medir, como tampoco se puede medir el origen mismo del cargo, porque existían algunos mecanismos como eran los beneficios, en los cuales, por ejemplo, un maestre de campo podía aparecer recién llegado de Flandes a Madrid, haciendo un donativo gracioso a la corona de 2.000 o 3.000 pesos de plata. Y al poco tiempo aparecer designado como gobernador en Oruro, no sé, o en Buenos Aires. Entonces eso no es venalidad del cargo, porque el cargo no ha sido vendido, pero hay un beneficio y casi una relación transaccional entre un hecho y el otro, ¿no? No se puede medir eso, pero sí me permito resumir que en muchos de los casos las sentencias fueron revisadas y atenuadas, ¿sí? No agravadas, pero sí atenuadas, en los casos que yo estudié del siglo XVII.
Menos Lariz, pobre, que termina bastante mal. Las denuncias son increíbles, lo denuncian hasta por asesinato. Una de las denuncias es por sacar a un reo que se había refugiado adentro de un convento, y Laris, que no era muy amigo de las cláusulas religiosas, tira patada a la puerta del convento, lo saca y le afeita la barba, el pelo y las cejas, y saca al prior del convento y hace un escándalo público, que de hecho ha motivado algunos juicios de insanía sobre el propio Lariz. Pero yo me permito matizar sobre este personaje, y ya les dejo la palabra, porque aunque fue objeto de un artículo clásico de Enrique Peña sobre las turbulencias del gobierno de este gobernador loco, demente, es el único gobernador que restituye la plata de sus fiadores. Ahí hay un dato también interesante para esta charla. Lariz es el único de los gobernadores que después de que sus fiadores ponen los 4.000 pesos de plata, aparece un día con 1.000 pesos a cada uno y corta el vínculo con la élite local. Y es el tipo que protagoniza en el periodo el juicio de residencia más desastroso. Es posible que estuviera loco, pero este dato no hay que dejarlo al margen, ¿no? Porque un gobernador que se desconecta de los intereses locales, de golpe protagoniza un juicio de residencia calamitoso. Vale la pena que hay que seguir investigando, ¿no? Yo quería retomar un poco la cuestión del principio sobre esto de la metodología de investigación con las fuentes judiciales. Y esta idea bien clara de escuchar a la fuente y no ir con todas las preguntas ya armadas. En torno a eso quería saber cómo se articula o cuál sería el resto de las fuentes que deberían articularse. En primer lugar, la primera cuestión creo que es una cuestión de actitud, ¿no? Humildad permanente y de lectura permanente también, porque cuando uno va creído al archivo, además de hacer un trabajo un poco infructuoso y de aprender poco, se pierde una riqueza enorme, porque la fuente tiene muchas ganas de conversar con uno, a pesar de que suene fantasmagórico lo que digo. La fuente está dispuesta a hablar mucho si nosotros sabemos escucharlo, pero hay que ser en serio más humilde en ese sentido, de ir sin tanta pretensión, ¿no? Y sí de leer mucho y muy diverso, y de compartir tu trabajo y tus preguntas con otros colegas, porque creo que el trabajo del historiador, el trabajo de la biblioteca y del archivo, como dije al principio, es muy azaroso, muy solitario. Pero estamos absolutamente compelidos a hacer esto, a participar de mesas en las que puedas discutirlo, conversarlo, ir a tomar un café con un amigo, mandarle un borrador a alguien y abrir la discusión para que alguien más te ilumine. Mira, a mí me pasó algo interesante que yo siempre cuento. En mi tesis de doctorado hice un trabajo tedioso por completo, que fue reconstruir la genealogía de los 350 más o menos cabildantes que forman parte del cabildo entre 1580 y 1680, ¿no? A mí me interesaba ver eso de los portugueses. Si en 1640 la Unión de Coronas había puesto fin a esa Unión de Coronas, ¿sí? La rebelión de Portugal había dado final a esa armonía dinástica. Claramente, después de 1640, los cabildantes de origen portugués deberían haberse extinguido. Y yo lo que veo es que después de 1640, la presencia de cabildantes de origen portugués aumenta. Entonces, conversando con Giovanni Levi sobre esto, se lo planteé y se lo presenté como que yo había descubierto la estrategia de los portugueses, de los vecinos portugueses en el Cabildo de Buenos Aires, y le contaba cómo estaba dispuesto a demostrar en mi tesis de investigación que había podido evidenciar cómo el refugio de los portugueses después de la rebelión había sido el Cabildo. Y él me corrigió y me dice, vos no estás viendo una estrategia. Mirá qué lucidez, ¿no?
Vos no estás viendo una estrategia, vos estás viendo el resultado de una anterior. Y exactamente. Lo que yo estaba viendo no era la foto y la película, ¿no? Vos estás viendo una foto, hay que abrir la cabeza y tratar de mirar un poco a los costados, un poco antes, después, leer un poco del siglo XVIII no está nada mal, leer el siglo XVI tampoco, leer Brasil, leer el Tucumán, leer qué pasa en México, qué está pasando en la monarquía hispánica, te abre la cabeza para pensar mejor tu objeto. Y siempre estar dispuesto a reformular tu proyecto de investigación, tu hipótesis, porque eso creo que te va a permitir además disfrutar del proceso y mucho. Estés estudiando sobre los juicios de residencia o sobre las mujeres anarquistas en el Buenos Aires del 1900. No, lo que yo te consultaba por ahí, entre lo que estaba, digamos, en principio me había surgido, que después entre las preguntas medio me fui con las preguntas en realidad y no con mi inquietud original. Por suerte la anoté. ¿Pudiste ver juicios de otras provincias, juicios de residencia de otras provincias, de otros gobernadores me refiero? Y si sabés, volviendo a esta propuesta original tuya, que es la cuestión de recuperar la fuente, ¿no? Me pregunto si sabés de la conservación del resto de juicios de residencia, por dar un ejemplo, ¿no? Porque cuando, vos sabés, justamente que acabas de mencionar el Cabildo, no tenemos las actas de Cabildo de muchas de las provincias que forman hoy el territorio de la Argentina. Sin embargo, teniendo los juicios de residencia, tenemos una recuperación histórica importante por la dimensión de la fuente. Y por eso te preguntaba si es que sabés de la conservación de estos juicios de residencia, si están, si se pueden encontrar, dónde. Sí, en el Archivo General de Indias hay copias, porque los juicios de residencia se enviaban a España, pero una copia quedaba siempre en la cabecera de la gobernación o del virreinato o de la audiencia, ¿no? Ajá. Así que hay copias bastante mal conservadas. De hecho, eso explica por qué yo en unos meses hice un relevamiento muy grande de fuentes, pero en el Archivo General de la Nación, que estaban en proceso de digitalización entonces, recién se empezaba con eso, no pude consultarlos hasta volver. Pero ya había visto los originales en Sevilla que estaban mucho mejor conservados, ¿no? En algunos casos, otros juicios de residencia están presentes, algunos digitalizados hay, pero para el siglo XVIII, creo que el de Ceballos, Andrés, Roberto creo que también lo vio, yo lo leí en su momento, ese está no solo digitalizado, sino que además es una exquisitez leerlo, se ve bien. Para el siglo XVII, por supuesto, hay otros obstáculos que son desde paleográficos hasta de conservación, de visibilidad siquiera. Las copias digitales del archivo nuestro, del de Buenos Aires, son muy difíciles de leer porque son copias del original, escritas, se ve que el amanuense no tenía muchas ganas de trabajar y lo escribió muy a la apurada y con mucha dificultad. Sí, yo creo que amerita también otro problema. El Archivo General de Indias, el fondo en general de escribanía de gobierno, que es el fondo documental donde están los juicios de residencia del 17, no están todavía digitalizados. De hecho, aunque gran parte del fondo ya está presente en pares, ¿sí? Ese fondo en particular no. Bueno, es una deuda, pero bueno, avanza bastante bien eso, así que quizá futuras generaciones lo puedan compartir. Y en otros contextos hay en archivos que yo no he conocido. En algún momento en Lima alguien me mostró copias, pero copias eran de juicios de residencia de la capital del virreinato, pero no los vi originalmente ni los trabajé, así que no podría aseverarte eso. Emanuel sí ha trabajado sobre fuentes virreinales, por ahí ha visto en algún otro archivo, ¿no? No sé si está.
Emanuel me parece que se nos quedó. No, está aquí, lo estoy viendo. Está No, yo no te voy a contestar, Emanuel. No se puede desmutear, ahí te desmuteo. Ahí está. Ah, está. Ahí. Por lo menos para lo que decías, Oscar, para el caso de los virreyes, el AGN tiene información segmentada, pero de vuelta, la red Pares es extraordinaria, cómo lo tiene sistematizado y muy bien referenciado. La única desventaja es que estos son los gajes del oficio, que a veces influye mucho cómo uno busca en esa red para encontrar o no resultados. Y resultados muy simples no se pueden encontrar, sino de forma muy compleja, y al revés, como aprender a veces también mucho la lógica de cada archivo para poder buscar lo que uno quiere. Y en esta red Pares encontré infinidad de juicios de residencia, no virreinales porque no hay muchos, Del 18, pero ¿no? del 18, sí. Y lo que quise acceder en Lima, me pedían 10.000 certificaciones de por qué quiere acceder, el pago, Sí. la lógica de archivos de vuelta me restringió mucho de ese lugar. Sí. Gracias, Emanuel. Tenemos una pregunta más de Rodrigo. ¿Querés? Te damos la palabra. Sí. Le digo profe porque, bueno, la costumbre. La pregunta es si los portugueses, en este caso particular, justamente que daba el ejemplo, habían afianzado sus relaciones en Buenos Aires solo a través del comercio, o había algún otro medio, como, no sé, las relaciones de matrimonio, a través de la familia. ¿Había algún otro tipo de forma, si es que había dado? Sí, el matrimonio es la vía de construcción de estas redes sociales, la preferida, ¿no? Yo pude, para el caso de los miembros del Cabildo, reconstruir varias de esas líneas que son protagonizadas con un molde muy similar. Un joven portugués llega y se casa con la hija de un benemérito, de un fundador, o la hija de un fundador, ¿sí? Se casa y alguna de las hijas de ese matrimonio vuelve a casarse con otro joven portugués o brasileño, que es lo mismo, ¿no? O sea que hay una cadena que va permitiendo a los migrantes portugueses casarse con mujeres que no solo les permiten conseguir la vecindad, sino también afincarse y contactos comerciales con el interior. Esta práctica es muy similar a la que en el siglo XVIII muchos comerciantes siguen practicando, incluso peninsulares, ¿no? No solo portugueses, sino castellanos. Un mercader consignatario de un navío de registro llega y se casa con la hija de una familia que además tiene contactos con el interior. Digo, pienso en Domingo Belgrano Pérez, Francisco Álvarez Campana y otros ejemplos que muestran la misma estrategia. Estas alianzas familiares que van construyendo no es demasiado llamarlo linajes, pero sí de alguna manera unas redes de lealtad o de pertenencia, a la vez también que romper la peligrosa endogamia que cualquier élite tiene que evitar, en la medida en que puede cerrar lo suficiente, pero necesita renovar su plantel genético, ¿no? Voy a usar un concepto de un amigo tuyo, amigo mío también, ¿no? Pero Carlos Viroco diría clanes familiares, ¿no? Clanes, sí. Esa es la estructura que usa él para eso, que después algunos, bueno, en la charla anterior estuvo Berenice Brad, que ella lo planteaba como facciones, ¿no? Estructura, y Carlos lo que veía era justamente como el antesala, esa facción todavía no solidificada, que sea cristalizada, diría el materialismo, vista desde el clan, ¿no? Desde cómo el entramado social y económico se cristaliza en el cabildo en particular, que es lo que ve Carlos. No sé sus nuevas investigaciones, pero allá su licenciatura clásica tenía ese peso, o sea, apuntaba mucho a eso. ¿Trabajaste, te pregunto, en esto que a veces
se ve, o que por lo menos yo les suelo exigir a quienes tratan de investigar o inician su investigación, esto de triangular documentación, ¿no? O sea, hablamos de los juicios de residencia, hablamos de una fuente. ¿Trataste de hacer un ejercicio de triangulación de lo que dicen en el juicio, cuánto se materializa en otra fuente? Sí, hay muy buenas posibilidades en ese sentido. Si bien el juicio de residencia muy amplio, no deja de tener una cierta unicidad, ¿no? Formar parte de una cierta lógica de contexto que por más que uno le haga preguntas variables, no dejan de formar parte de un proyecto, ¿no? De una intención, de un instituto tan particular como es este del juicio de residencia. Una de las fuentes para cruzar esto muy sugestiva es la correspondencia de los gobernadores. Por suerte, la mayor parte de ellas digitalizadas. La correspondencia de los gobernadores es, como su nombre lo indica, cartas que los gobernadores escribieron al Consejo de Indias. Entonces es una fuente de un valor riquísimo para entender dos cosas, para entender muchas, pero a mí particularmente me interesaron dos. La visión del protagonista mientras está ejerciendo el gobierno, de los problemas que está enfrentando, ¿sí? Pero también la lógica de la comunicación, porque si uno cruza la correspondencia de los gobernadores con las reales cédulas, ordenanzas y pragmáticas que llegan, se da cuenta de un fenómeno que a veces no mensuramos, que es la enorme distancia temporal y geográfica que separa a los actores de los que estamos hablando, porque a veces hablamos, hoy usé en términos de broma, la idea del WhatsApp, ¿no? Como que le manda un WhatsApp al Consejo de Indias, y a veces eso era un mes, o 2 meses de viaje. Muchas de las reales cédulas, la gran mayoría, incluso de las correspondencias, órdenes o disposiciones reales, no venían con el nombre del gobernador, venían a nombre de quien estuviera gobernando en ese momento en Buenos Aires. Porque al momento de firmarla no se sabía si quien había sido designado estaba vivo. De hecho, cuando el gobernador Ventura Mojica llega en 1641 y se muere 25 días después, la monarquía le seguía escribiendo a él, pensando que todavía estaba vivo. Y es el virrey que se entera primero, manda primero la audiencia, el cabildo, la audiencia, es decir, entre uno y otro uno toma dimensión de ese primer gran obstáculo que tuvo la inmensa monarquía pluricontinental hispánica, que es la distancia. Primer problema. Segundo, otras fuentes son las relaciones de mérito, donde los gobernadores antes de ser gobernadores se presentan a sí mismos. Otras fuentes judiciales, porque no te olvides que el gobernador es gobernador, pero también es justicia mayor, entonces en los tribunales hay un montón de documentación del gobernador como juez, ¿sí? Juzgando cualquier cosa, ¿sí? Cualquier asunto de justicia, desde ya. Después, los acuerdos del cabildo que mencionaste vos. En el cabildo podés ver dos tipos de fuentes, los propios acuerdos del cabildo, que son las actas, en las que este consejo toma decisiones, reconoce haber recibido una real cédula, se deja constancia de la asunción de un nuevo gobernador, etcétera, etcétera. Pero también el archivo del cabildo, que tiene documentación respaldatoria de eso que dicen las actas. A eso sumale los registros notariales. Nadie los trabajó mejor que Martín Wasserman, que ha hecho un laburo monumental al respecto. Y permite ver cómo muchos de los nombres que yo trabajo en frecuencia política, él los tiene en frecuencia económica en esa data y se cruzan maravillosamente. Por eso hay más documentación para el siglo XVII de lo que pensamos, ¿no? Por supuesto, con volúmenes menores que para el siglo XVIII y una amabilidad de lectura mucho más esquiva desde ya.